Bueno, ya estamos en vivo, tanto en la reunión de Teams como en el canal de YouTube. Yo ya estoy aquí verificando. Entonces, Sebastián, podemos iniciar. Bueno, denme un solo segundo. Bueno, buenas noches. Un segundo, por favor. No sé si tal vez contamos con la presencia de algún administrador de alguno de los conjuntos que convocamos por medio de cartas. Esta es oficialmente la segunda reunión y está para las personas que no pudieron asistir en una primera ocasión. De manera tal que si aquí está asistiendo alguien que ya la vio, pues realmente es lo mismo. Si gusta esperar al final para hacer preguntas adicionales, pues por supuesto que podemos hacerlo. Bien. Perdón que me estaban pidiendo el link de Teams. Listo. Voy a comenzar, sin embargo, entonces, o será que damos unos minutos adicionales. En el canal en este momento hay dos personas. ¿Qué opinas, Hernán? Sí, es que estoy compartiendo el link de Teams para que se puedan unir algunas personas que creo que no tenían el link. Ya hay 8 personas en el YouTube.
Buenas noches. Hernán, yo sugiero que sí le demos inicio de una vez con quienes estamos. Buenas noches, Carolina Arias, Administración de Sauces de la Florida. Buenas noches, Carolina. ¿Todavía has asistido tal vez a la reunión del día lunes? ¿Se me escucha bien? Sí, señor, yo le escucho perfectamente. Muchas gracias. Ya mandamos el link a nuestros propietarios también para el ingreso. Sí, digamos, la idea para los propietarios es usar el de YouTube, pero para los administradores es usar este del Teams propiamente. Pero pues bueno, si se une alguno por acá no hay problema. Lo importante es que como en el Teams no caben tantas personas, entonces esté habilitado el YouTube para que todos los que quieran asistir pues puedan hacerlo. Gracias. Bueno, entonces yo creo que comencemos. Si se van sumando a la reunión, pues que se vayan sumando respectivamente, que ya son las 7:18. Bueno, entonces la idea es hablar del proceso de actualización catastral parcial que se está adelantando en el municipio. Es para la vigencia 2023, o sea, ahorita en enero ya comienza a regir la información que estamos terminando de levantar. Bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar y cuál es el objeto de la reunión? Pues la idea es hablar de este proceso de actualización, pero para que se entienda todo en orden, vamos a hablar en primer lugar de qué es el catastro, la información física, jurídica y económica, qué es eso del catastro multipropósito o qué lo hace multipropósito. Luego vamos a hablar de la figura de la gestoría catastral, que tiene que ver Zipaquirá con el catastro de Cajicá. Vamos a hablar luego del proceso de actualización en sí, qué es un poco y en qué consiste. Vamos a dar ya detalles del proceso específico de acá con las zonas de intervención. Yo sé que uno de los temas que más nos preocupan a todos es el avalúo catastral. Nos vamos a detener a hablar un momento de eso y finalmente hablamos sobre este proceso de la socialización y abrimos un espacio de preguntas. Bueno, comencemos con la definición. Aquí hay muchas palabras que se pasan por alto, pero a la hora de las preguntas siempre, siempre resalta su importancia. Entonces el catastro es un inventario. En calidad de inventario no cambia nada, digamos, no cambia el estrato de un conjunto o no cambia el estrato de un predio, no da ni quita títulos, por ejemplo. Por eso es un inventario. Es un inventario o censo de los bienes inmuebles localizados en un territorio, independientemente de que sean públicos o privados, y debe permitir la identificación física, jurídica y económica de cada inmueble a partir de criterios técnicos objetivos. Todo es a partir de criterios técnicos objetivos, debidamente sustentados o debidamente documentados. Vamos a hablar de qué es eso de la identificación física, jurídica y económica. La información física se refiere a la identificación de los linderos, digamos, coordenada a coordenada cada una de las esquinas de un lote, de una construcción o de una unidad. Unidad, digamos, construcción en el caso de un conjunto residencial puede ser la torre y unidad sería cada uno de los apartamentos o predios que allí se encuentran. Y pues además del registro de sus características constructivas, que si es en concreto, que si es en madera, esto se hace a partir de documentos gráficos o fotografías aéreas como la que estamos viendo, a partir del proceso de reconocimiento predial ya con las visitas o, o también a través de consulta de documentos. La información jurídica eh, se refiere a la identificación del propietario, como su identificación, su nombre o su razón social, su tipo de documento, el número de documento, la identificación
del bien inmueble, que jurídicamente tiene un folio de matrículas, como decir, la cédula de un predio para la Superintendencia de Notario y Registro. Entonces, el folio de matrícula inmobiliaria de ese inmueble y el documento que los vincula, que le da un derecho a esa persona sobre ese bien inmueble. Entonces, puede ser una resolución, puede ser una escritura. Esto se registra también en el catastro. Finalmente está el componente económico de esta información de ese inventario, que se refiere a el avalúo catastral. Él depende de distintos elementos, como lo puede ser el uso, si es residencial, industrial, comercial, depende de las características arquitectónicas, del entorno, de los materiales de construcción, y de él hablamos con más detalle más adelante. Pero entonces, el catastro es un inventario que da razón de estos tres elementos de cada bien inmueble ubicado en un territorio. Bueno, ¿y qué es eso del enfoque multipropósito? Tal vez todos recuerdan en algún momento que hablábamos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pero algunas cosas han cambiado desde el año 2015. Entonces, primero cambiaron el catastro. Ahora, antes el catastro era eminentemente fiscal cuando estaba en manos del Agustín Codazzi, no por esa razón, pero en ese mismo tiempo era eminentemente fiscal, es decir, solo para el impuesto predial, pero desde el Plan Nacional de Desarrollo de 2015 lo enriquecieron, le dieron una estructura de datos, se dice, que es como decir un formato de almacenamiento de la información que le da unos atributos. Digamos, lo enriquecieron en información, ahora tiene más información que antes y ahora está organizada de una manera que permite distintas cosas. Primero, ahora es una cartografía actualizada. Ahora está en este formato que es interoperable o que se comunica con otras entidades que también están obligadas a utilizarlo, como últimamente decretaron que Planeación, por ejemplo. Entonces ahora constituye también una cartografía utilizada y la cartografía del territorio, por supuesto que es muy importante tenerla. Eh, Como les dije, de acuerdo a este formato, facilita el intercambio de esta información entre entidades. Digamos, al repetir o al duplicar la información que se tiene en el registro, también blinda el derecho a la propiedad. Y por toda esta información, esta interoperabilidad, pues es una herramienta importante para la gobernanza. Entonces, apoya la administración eficiente de la tierra, permite de maneras más eficientes también hacer distribución de ayudas públicas y tener un catastro actualizado, digamos, puede agilizar en muchos casos la gestión de proyectos de infraestructura pública. Muchos de estos proyectos se retrasan porque tienen toda una fase de identificación predial, de estudios prediales, y eso tiene que ver con catastros que no están actualizados. Cuando se actualiza, pues, digamos, se gana mucho en ese sentido también. Entonces veamos que ya no es eminentemente fiscal, sino que ahora tiene otros atributos importantes. Bien. Entonces, habiendo hablado que es eso del multipropósito, hablamos de la figura de la gestoría catastral. Yo les decía antes que el IGAC, ustedes saben que antes el IGAC era el dueño del catastro en toda la nación, y quien lo administraba y quien lo tenía y quien hacía las actualizaciones y quien hacía la conservación y ante quien pedíamos trámites, pero desde ese mismo plan de desarrollo pues cambiaron las cosas, crearon una nueva figura que se llama la figura del gestor catastral. Un gestor catastral es cualquier entidad pública, nacional o territorial que con la bendición del IGAC, que habiéndole pedido permiso al IGAC, que habiendo sustentado que tiene la capacidad, le dan el poder de administrar su propio catastro o administrar otros catastros. Entonces, ¿qué es un gestor catastral? Es una figura que crearon en el que el IGAC le permite a otra entidad que no es ella misma manejar un catastro, es decir, administrar este inventario, llevar este inventario. Bien, entonces Zipaquirá se volvió gestor catastral desde el 9 de febrero del 2021 por medio de la resolución que vemos en pantalla emitida por el IGAC. Al gozar de la calidad de gestor, también puedo ofrecer el catastro, que se volvió un servicio público en este mismo Plan Nacional de Desarrollo, a otros municipios o entidades territoriales. Entonces, desde el contrato interadministrativo número 07 del año pasado, suscrito entre los dos municipios, Zipaquirá se vuelve también el gestor de la información catastral de Cajicá.
Es decir, todo lo que tiene que ver con catastro, la actualización y cualquier trámite que queramos hacer, ahora lo tenemos que hacer es ante la Oficina de Gestión Catastral del municipio de Zipaquirá. Bien, entonces listo, ya hablamos de la gestoría y por qué Zipaquirá tiene que ver con esto. Ahora vamos a hablar de qué es una actualización o una formación catastral para ya entrar después en materia con lo que nos atañe en el municipio y en nuestros predios. Una actualización catastral es un conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar los cambios o inconsistencias en la información catastral. Entonces, durante un tiempo, o sea, mediante pasa el tiempo, el territorio va mutando, le construye una casa, algo que era casa se vuelve edificio, un lote se vuelve muchos lotecitos o al revés, muchos lotecitos se vuelven uno. Y este inventario no se actualiza solo. Este inventario que debería tener una representación fiel de la realidad, pues se comienza a desactualizar mediante este va mutando. Entonces, una actualización son todas estas actividades técnicas como las que vamos a adelantar en el municipio y que están orientadas a identificar estos cambios que sufrió el territorio o bien a identificar las inconsistencias que tuviera ese inventario en la información catastral, que podría tener errores en el pasado. Entonces, estos procesos son para subsanarlos o identificar esos cambios y registrarlos en este inventario. La formación catastral es algo muy parecido, de hecho es prácticamente lo mismo. Son esta serie de actividades destinadas a incorporar o a crear un predio en este inventario que no existía, un predio que ya existía en la realidad pero que no estaba en este inventario. Esto es a lo que se orienta la formación catastral, no obstante las actividades son prácticamente las mismas entre una actualización o un proceso de formación. Unas generalidades entonces para cerrar esta parte conceptual sobre el proceso del catastro es que una actualización catastral agota o debe agotar una serie de fases. Lo primero es un documento diagnóstico con un plan de intervención. En este caso es un documento a partir del cual se escogen los conjuntos que se van a intervenir, un estudio, ahorita los menciono al detalle. Luego se hace un análisis de fuentes de información, una recolección de información. eh, Luego se hace la determinación del valor catastral, se hace un control de calidad y se pone en vigencia. Poner en vigencia es que puede que yo ya haya visitado, haya consultado mucha información, pero están, por decirlo así, en este momento está en mi computador. Mañana se vuelve oficial con esa puesta en vigencia. Y se entrega al CINIC, que es el Sistema Nacional del Catastro, simplemente se entrega al Agustín Codazzi también al final de estos procesos una copia. Esto en paralelo a lo que vemos abajo, que es una fase de socialización. El nivel 1 es mientras se gestiona el proceso y se aprueba y se da inicio entre entes estatales o entre los entes, las entidades involucradas. La fase 2 de socialización es esta que estamos teniendo. La tercera fase se considera como socialización el proceso de visitas por el hecho de haber contacto con ustedes. Y finalmente hay una exposición pública de resultados donde se muestra toda esta información, o se muestran las generalidades y las estadísticas de lo registrado y de lo levantado. Bien, entonces, ¿qué zonas se van a intervenir en este documento diagnóstico que se determinó? Se encontró que había distintos predios en el municipio de Cajicá que o bien no estaban en catastro, lo que decimos están como lotes, lo que decimos a veces como que no está desenglobado o no está segregado, entonces no existían en catastro. Vamos a intervenir estos conjuntos para, pues, para incorporarlos y para atender el desenglobe, el desenglobe del conjunto. Hay otros que si bien sí están en este momento en el catastro, salen como lote, pero sabemos que ya tienen construcción. Entonces la idea es registrar estas construcciones. Y por ejemplo, en casos como acá en Fontanar, si bien varios de estos ya están incorporados, ya figuran en el catastro, ya en catastro tienen construcción, pues como uno de ellos no estaba incorporado en el catastro con el fin de que no haya heterogeneidades dentro de una misma, dentro de una misma urbanización, eh, entonces también los incluimos en el proceso para, digamos, para respetar como esta igualdad dentro de una misma unidad. Progresivamente se actualizará más del municipio, esto es algo que se está haciendo por fases, ya se actualizaron algunos.
pero estos son los que se están interviniendo para el cierre de este año y para inicio en la vigencia 2023. Bien, entonces vamos a hablar del proceso de identificación predial y del avalúo. En la identificación predial les cuento qué métodos existen en la norma y luego les digo cuál nos atañe a nosotros. Existen los métodos directos, que es la visita en campo a todas y cada una de las viviendas. Están los métodos indirectos, que es a través, que es la consulta de toda esta información que hablamos, física, jurídica y económica, pero a partir de registros o de información indirecta, imágenes aéreas, registros administrativos como certificados de tradición y libertad, escrituras, licencias de construcción, planos y bases de datos, digamos, de acceso público, como lo pueden ser también las ofertas de mercado de páginas como Finca Raíz, Metro Cuadrado, o también las ofertas del mercado que uno ve pegado en las ventanas. De todos estos lados se recolecta información en los métodos indirectos. Los métodos declarativos o colaborativos los cuento muy brevemente porque no nos atañen. Se refieren a, especialmente en las zonas rurales, cuando los linderos no son tan claros, como lo que divide dos lotes no es tan claro, consiste en sentarse con los propietarios de los predios colindantes y levantar unas actas en las que ellos manifiestan estar de acuerdo con que el lindero es de cierta manera. Para nuestro proceso se están utilizando métodos indirectos, se están consultando todas las fuentes de la información que tenemos, que son, digamos, todos los registros administrativos y toda la información que les mencioné. Sin embargo, sí estamos haciendo unas visitas. Entonces, ¿por qué no decimos que son métodos directos? Porque no vamos a entrar a todas y cada una de las viviendas. Cuando vayan al conjunto, entonces sí, primero se van a hacer unas visitas. Entonces les contamos. Cuando se acerquen a estos conjuntos, si ustedes pertenecen a estos conjuntos, todos los asistentes, cuando se acerquen a su conjunto, allí pues primero se van a entrevistar con la persona que designen para revisarlo. Si ustedes recibieron un oficio ya tienen un horario de visitas, bien sea el celador o el administrador o alguien del consejo o un copropietario. Se entrevista con esta persona y le pregunta una serie de elementos importantes sobre el conjunto. Bueno, ¿qué estrato es este conjunto? Cuenta con todos los servicios, si funcionan bien, qué tal es el transporte por acá. Bueno, le hace una serie de preguntas que son importantes dentro de la determinación del avalúo. Luego ingresa a las casas que ustedes les hayan permitido el acceso. Nosotros visitamos solo una por tipo. ¿Van a entrar a todas? No. Vamos a entrar a una por tipo. Es que en este conjunto hay tres tipos de casas, las del primer piso, las otras y los penthouse. Listo, entonces entramos a una de cada una en la medida en la que puedan atendernos en el horario que designamos. ¿Es la casa que nosotros digamos? No, es la que ustedes designen. Nosotros les damos la libertad de tener la discusión internamente, por eso hay un día de por medio entre esta reunión y la visita en donde hay menos tiempo. Hay otras que están para el lunes, para que ustedes de pronto tengan esa discusión y miren quién nos puede permitir voluntariamente el acceso. ¿Qué les invitamos a que tengan en cuenta? A que esta vivienda, la que nos permitan el acceso, idealmente sea la que está más en la forma en la que fue entregada, en la forma más original como fue entregada. Si ya le hicieron muchas reformas, le pusieron muchas cosas, es preferible que no sea eso. La idea de esta actualización es que el valor catastral, ahorita les explico un poco más de eso, se asigne a partir de esta vivienda, digamos, básica relativa a su conjunto, para que no se genere, digamos, ninguna controversia, porque la idea no es eso. Entonces les damos la libertad de que tengan esa discusión y puedan, digamos, indicarnos a nosotros qué viviendas nos permiten ingresar. Y después de esto la persona sale, hace un registro de lo que encuentra en las zonas comunes. Esa persona ya habrá registrado lo que hay en los alrededores, si hay parques o si al contrario es inseguro o si hay algunos elementos, digamos, negativos en el entorno. Y esto es lo que hace una persona en la visita. Entonces va, se entrevista con quien lo recibe, entra a las viviendas a las que se los permiten, registra las zonas comunes, registra el entorno y se va. ¿Qué hace cuando entra a una casa? Cuando le permite el ingreso a una vivienda, lo que hace es tomar
unas fotografías y si lo encuentran necesario unas medidas. Yo les anticipo a que toman fotografías. Le tomo una fotografía a una habitación, una fotografía a un baño, una fotografía a la cocina. Si hay balcones, una fotografía al balcón, o si hay elementos adicionales como mezanines o altillos o algo así que lo encuentren necesario, también lo registra fotográficamente. Estas fotos no serán de acceso público, para que sepan, es eminentemente para un estudio que se va a hacer. Si bien este estudio puede que se publique en el futuro, de publicarse, todas estas fotos se difuminan, ninguna de la información que se recolecte de las personas es publicada ni puede serlo por habeas data. Entonces, les comento eso para que sepamos más o menos de qué se trata o qué va a pasar cuando nos visiten. Listo, ya sabiendo, bueno, nos van a visitar, ¿para qué? ¿Por qué? Vamos a hablar de esto que a todos nos preocupa y lo dejamos prácticamente al final, justamente por eso, o es todo el que nos genera más inquietudes. Vamos a hablar de ese avalúo catastral. Entonces, primero entendamos qué es. El avalúo catastral, para entender lo que es un avalúo catastral, primero hay que partir de qué es un valor comercial. Si entendemos eso, el avalúo catastral es supremamente fácil de entender. Entonces vamos a hablar primero del valor comercial. Dicho en palabras, digamos, muy coloquiales, es el valor realista por el cual se compraría o se vendería un inmueble en un determinado momento. Es eso. Dicho de una manera un poquito más formal, más técnica, es el valor más probable por el cual un comprador y un vendedor libres de coacción, sin ser amenazados, sin ningún vicio del consentimiento, un vendedor y un comprador libres de coacción harían una transacción efectiva sobre el inmueble. Entonces es un valor más probable. Entonces, pero de nuevo, es este valor por el que de verdad se compraría o se vendería una casa y es importante decir en determinado momento. ¿Por qué? Porque puede pasar que uno diga, yo la compré el año pasado a 170 millones. Ok, eso era el año pasado. Probablemente en este momento, con la inflación o todo lo que ha pasado, puede que esté un poquito más alto y es normal, así se comporta el mercado. Entonces, el valor comercial que tiene cada inmueble en este momento, pues es el que tiene. Y este se identifica por medio de un estudio, como le indica la resolución 620, digamos que tiene bastantes, como digo yo, bastantes precisiones. Esto es cero arbitrario y esto lo hace un evaluador certificado por una lonja que tiene una licencia y que si hace un ejercicio irregular dentro de esto puede perderla. Esto es un ejercicio muy juicioso. Ese era el valor comercial. Entonces, ¿cuál es el avalúo catastral? El avalúo catastral ahora sí no es otra cosa sino un porcentaje de ese valor comercial, que según el decreto 148 en el artículo que vemos en pantalla es mínimo del 60% y máximo del 100%. Para nuestro caso es del 70%. Entonces, voy a poner un ejemplo práctico simplemente para que nos lo imaginemos. Sea una casa de 100 millones de pesos, que ese es el valor comercial porque de verdad se compraría o se vendería, pues su avalúo catastral será de 70 millones de pesos. Ya, eso es. Si es de 200, pues el avalúo catastral debería ser de 140 millones de pesos. Esto es importante, digamos. Si ustedes dicen, yo de verdad, ¿por cuánto vendería mi casa? Por tanto dinero. Si usted saca el 70% de eso, el día de mañana cuando vea su avalúo catastral puede decir, ¿esto sí está bien cerca de ese valor o no? Si está bien lejos, podemos decir, ya que algo raro. Y si ese llega a ser el caso, no va a pasar, pero si ese llega a ser el caso, pues se pueden acercar a Catastro a decir, yo quiero que me revisen esto porque este valor no corresponde. ¿Cómo me va a decir que mi casa vale tanto? Sí, y es válido, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque una de las tranquilidades del proceso es que ustedes siempre siempre pueden interponer un recurso al concepto que nosotros emitimos y nosotros estamos en la obligación de responderlo. Se los recuerdo dentro del efecto de transparencia, que es justamente de lo que se tratan cosas como esta socialización. Les voy a hablar un poquito de la socialización antes de ir a la fase de preguntas y antes de cerrar. Entonces, hablando de esta socialización que acompaña todos los procesos de actualización o que debe acompañarla, se parte siempre de un esquema de actores. Se los enuncio y les cuento por qué es importante eso.
Entonces están los actores institucionales, que son los interesados, son quienes tienen la iniciativa original de hacer este contrato con la gestoría, que es la alcaldía, Secretaría de Hacienda, entre otros. Está el gestor y el operador catastral, que son los involucrados porque son quienes llevan las actividades técnicas que permiten hacer esta actualización, la gestoría de la oficina de Zipaquirá y el operador catastral EPZ, que es como una llave también concebida en la ley para que se trabaje juntos el catastro. La población de Cajicá en general, cualquier habitante de Cajicá se ve beneficiado, digamos, de manera indirecta, ya que el municipio tiene más elementos para la buena gobernanza y eso es siempre positivo. Y los ocupantes de los inmuebles de intervenir también involucrados, porque aunque también son beneficiarios, un poquito más directa, o sea, tienen los mismos beneficios indirectos que el resto de la población y también tienen unos beneficios directos, pues también se ven involucrados por lo que, digamos, nos van a recibir en el conjunto y por lo que van a ser intervenidos ellos directamente. Esto es importante porque si alguno de ustedes no se siente representado en este esquema que estamos viendo, si alguno acá presente en calidad de administrador o de copropietario o conoce a alguien de un conjunto, hey, pero yo conozco a alguien de los conjuntos que mostramos que no tiene acceso a internet, que son los que vemos en pantalla, pues eso es algo que en estas reuniones es bueno decir como, hey, no, mira. Sería bueno que se acerquen un día y hagan una... Listo, nosotros podemos hacer eso. Un poco la idea es que si alguien acá no se ve representado, nos lo puede hacer saber. Si piensa que requiere una comunicación orientada de una manera diferente, nos lo puede hacer saber. Eh, porque una de nuestras obligaciones es garantizar que esta información llegue a todos y cada uno, especialmente de los actores involucrados, como son los ocupantes de los inmuebles a intervenir. Y es una de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, con este proceso. Y este proceso de socialización, simplemente para cerrar, pues lo que nos hace también es garantizar la transparencia. Esto no es algo que se hace a puerta cerrada. eh, por supuesto que no siempre todos disponen del tiempo de asistir cuando los convocamos. Hemos hecho, esta es la segunda reunión, quedará subida para que la podamos compartir con los copropietarios y lo puedan ver de forma sincrónica si no les fue posible asistir. Tenemos unas líneas de comunicación, que es el correo que vemos en pantalla, la línea que vemos en pantalla también, gestión.catastral@zipaquira.gov.co o la línea que vemos allí. Abajo tenemos la oficina bueno, la dirección de la oficina de gestión catastral en Zipaquirá. Y en todo caso, si gustan, los administradores tienen el contacto de Lorena, una persona encargada de intermediar con ellos. Y si algún copropietario, algún residente tiene alguna pregunta adicional sobre el proceso, la puede hacer llegar a través de ellos. Ahorita vamos a tener una sesión de preguntas, pero recuerdo estos canales por si de forma sincrónica nos surgen preguntas. Si mañana tenemos una pregunta, si no pude asistir y lo estoy viendo hasta hoy, y esto fue hace 3 días, podemos hacer llegar estas preguntas por estos canales o por medio de nuestros administradores que le formularán nuestras dudas o inquietudes a Lorena y con gusto se las vamos a atender en el momento en que las tengan. Con esto damos terminada, digamos, la presentación como tal y la intención ahora es escuchar las inquietudes que ustedes puedan tener, que con todo gusto, o sea, el mayor objetivo de las reuniones es justamente ese, porque si no, pues tan fácil que subir un video, ¿verdad? Entonces, no sé si tal vez alguien tiene alguna pregunta, pueden levantar la mano o por YouTube también pueden escribirla en los comentarios. Estamos pendientes. Si quieren que aclare algo específico sobre algún tema.
No sé, Carolina, Iván Felipe, Luz Fanny, Diego Mauricio, ¿ninguno de ustedes tiene alguna inquietud? Bueno, yo digo en Por todo ahora caso, no tenemos preguntas, Sebastián. Sin embargo, estamos aquí consultando con los otros copropietarios. eso, Si me perfecto. regala unos minutos, con todo gusto. Todos los minutos. Es más, digo que esperemos 5 minutos, por ejemplo, que hay un retraso siempre como de 1 minuto largo entre YouTube y esta llamada, para que las personas que están en YouTube también puedan preguntar y que no hayamos colgado. Y por supuesto, estoy pendiente de cualquier pregunta que tengan los copropietarios. En todo caso, recordemos claro, que de pronto ahorita de pronto no se nos ocurre una pregunta directa, que se nos ocurre mañana mientras lo masticamos, lo pensamos con la almohada, no importa, tenemos estos canales de comunicación. Cualquier duda, se las atenderemos. Todos los que están acá presentes tienen el contacto de Lorena, ¿verdad? Los administradores. Sebastián, si nos lo puedes compartir, por favor, aquí por el chat, sería ideal. Y muchas gracias por esta última aclaración. Yo creo que en estos momentos, pues, eh, por parte del conjunto nuestro no hay preguntas. Sin embargo, yo creo que pasando el tiempo pueden surgir preguntas y se las haremos llegar entonces a la persona que tú nos dices. Igual, muchísimas gracias. Estuvo muy clara la explicación. Nos das mucha tranquilidad respecto al proceso y pues quedamos atentos a recibir la visita. Listo. Listo, súper. Eso por parte de Diego Mauricio. No sé si Luzfani, Iván, Carolina, Juan
Andrea tal vez tienen alguna inquietud adicional. Esta es la misma reunión en efecto que hicimos el lunes, solo que con la idea de que pudiesen asistir quienes no tuvieron la oportunidad el día lunes. Yo no sé si, yo veo que en YouTube se encuentra la administración de Sendero Girasoles, yo no sé si está acá mismo también. Bueno, pues tal vez entonces si no hay inquietudes, yo creo que podemos levantar la sesión sin perjuicio de que también voy a procurar estar yo también pendiente de las preguntas que hagan al video que queda de esta transmisión. Mi nombre es Sebastián Sierra, soy el coordinador del proceso. eh, y si es el caso, pues lo atenderé yo personalmente también al chat del video, cualquier cosa. No sé si quieren añadir algo, doctora Patricia o Hernán, para culminar. No, ingeniero, muchas gracias por su presentación muy clara. Hernán. Pues bueno, lo que pasa es que normalmente suele haber bastantes inquietudes, ya que es un tema sensible, lo entendemos, pero de nuevo les recordamos que existen estos canales de comunicación. La idea es que haya transparencia y claridad sobre todo el proceso. Siendo así, entonces, muy buena noche para todos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.